Por estas fechas vemos una serie de grupos conservadores en su gran mayoría afirmando que el Halloween 1 es satánico y 2 está inspirado en la mitología celta, puntualmente en la celebración del Samhain. Y pues no es verdad. Partamos del hecho de que uno, ni siquiera se pronuncia Samhain, sino que se pronuncia Samhain, y dos, realmente el Samhain era una celebración en la cual se rendía tributos a las personas que ya no estaban en este plano terrenal. Desde que el ser humano camina sobre la tierra es consciente de que su tiempo en esta vida es finito, es limitado, que en algún momento va a dejar de existir en este plano terrenal. Y muchas personas entonces acuden a todos esos familiares, amigos, seres queridos que ya no están en este plano para rendirle tributo, al margen de cualquier religión. Esto ha sido por milenios, inclusive desde antes de la creación de la Iglesia Católica. El Samhain es simplemente una celebración más, la cual se ejecutaba a finales de octubre, principios de noviembre, sin siquiera tener una fecha definida. Los celtas entonces creían que en esta celebración el velo entre los vivos y los no vivos era mucho más cercano y que sus parientes podían venir a visitarlos. Fin. Pero entonces, ¿de dónde surge el Halloween? Tenemos que remontarnos mucho tiempo atrás. Puntualmente a Roma, a este lugar, el Panteón de Agripa. El Panteón de Agripa era un lugar básicamente en el cual se le rendía culto a deidades romanas. Pero, por allá en el año 609, deja de ser así porque para ese momento ya tenemos entonces a la iglesia constituida y puntualmente tenemos a la figura del Papa. En el año 609 de la era común, este man, Bonifacio IV, convierte el Panteón de Agripa en una iglesia católica, denominada la Iglesia de Santa María y de los Mártires. Brincamos hasta el siglo VIII, pero antes de eso y antes de hablar de Gregorio III, quiero que hagamos un par en el camino y recordemos algo que pasaba en mi país, no sé en el resto de Latinoamérica, pero creo que era una costumbre generalizada. Es decir, si tú eras mujer y hubieses nacido un 23 de junio, tú hubieses sido llamada Agripina porque este era el día de Santa Agripina, una mártir. Hay que reconocer algo adicional, y es que a hoy la iglesia, pese a ser monoteísta, tiene más de 7.000 santos. Y que para esta época ya era sumamente complejo seguirle la fecha a cada uno de estos santos. Por lo cual, Gregorio III dijo, oiga, ¿sabe qué? Vamos a coger todos los santos y los vamos a agrupar en una sola celebración y este va a ser el día de todos los santos. Gregorio III determinó que la fecha iba a ser en mayo, pero cuando llegó Gregorio IV dijo, no, ¿saben qué? La fecha para celebrar a todos los santos la debemos poner el 1 de noviembre. Entonces, en principio, de aquí surge la celebración del 1 de noviembre como la festividad del Día de Todos los Santos. Dato importante y es el hecho de que cuando se tenían ese tipo de celebraciones dentro de la Iglesia Católica y aún al día de hoy se generan ese tipo de reuniones previo a una gran celebración como lo es la vigilia pascual, para el Día de Todos los Santos también se hacía una vigilia. Con el pasar del tiempo se generó una festividad adicional que es el Día de los Fieles Desvividos, por lo cual tenemos ese tridúo de celebraciones en las cuales está la vigilia antes del Día de Todos los Santos, el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Desvividos. Establecida de esta forma, Hallows Eve, básicamente la vigilia antes del Día de Todos los Santos, el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Desvividos, con una fecha exacta definida: 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre. Y aquí es cuando muchas cosas empiezan a ponerse interesantes porque diversas comunidades, diversas sociedades comienzan a utilizar el All Hallows Eve o la víspera del Día de Todos los Santos como una celebración llena de un montón de rituales que posteriormente fueron catalogados como satánicos. Entre ellos, por ejemplo, el disfrazarse y entre ellos, por ejemplo, el tema de el truco o trato y dar de pronto algún tipo de dulce o golosina y demás, que ambos tienen sus orígenes
difusos unos más que otros, pero también dentro del catolicismo. Para el siglo XV en Europa, las personas solían disfrazarse con atuendos negros y hacer como una especie de procesiones lúgubres en las calles. Hay quienes afirman que esto fue algo así como una especie de copia de los rituales del Samhain, pero básicamente sería la única parte que estaría relacionada con ese tipo de rituales, aunque no existe ningún tipo de evidencia que lo respalde. ¿Por qué? Porque los disfraces que se utilizaban en Samhain eran diferentes a los que se utilizaban por parte de los europeos en el siglo XV. Y aquí surge otra tradición que se llamaban los pasteles de almas. Los pasteles de almas eran algo así como una especie de tortitas, de ponqués, que las personas cocinaban y solían de pronto como intercambiar por oraciones para que sus familiares más cercanos, personas que recientemente habían perdido la vida o inclusive bebés que no estaban bautizados, pudieran trascender mucho más fácil. Entonces era algo así como las personas de escasos recursos iban y le decían: regáleme una de esas tortas de almas, de esas soul cakes, y yo voy a hacer oración por sus seres queridos. Y esto hay quienes afirman que es el origen del truco o trato. Shakespeare habla de esto en su libro Los Caballeros de Verona de 1593. Algo adicional es que durante este periodo en Europa las iglesias que eran mucho más pobres no tenían los recursos económicos para exhibir imágenes o inclusive reliquias de los santos en esta festividad, por lo cual muchos devotos lo que hacían era disfrazarse ellos mismos de santos. Entonces acá tenemos también otra parte en la cual puede aproximarnos al origen de disfrazarnos para la época de el Día de Todos los Santos. Y por allá en el siglo XIX, posterior a la migración de irlandeses y escoceses a Estados Unidos, es que esta tradición llega a América. ¿Qué pasó? Que entonces allí fue cuando empezaron a chocar las diferentes formas en las cuales se generaba este tipo de rituales por parte de los colonos protestantes y los católicos irlandeses, y los protestantes fueron los que empezaron a decir que esta celebración era del demonio, pagana y satánica. Pero como podemos ver, esta es una celebración totalmente católica desde su origen, que no está ligada con absolutamente nada diabólico, satánico, demoníaco, y que, si lo llevamos a una realidad, disfrazarse no tiene absolutamente nada ni de diabólico, ni de satánico, ni de abrir portales, ni absolutamente nada de eso. Por si quieren ir a consultar fuentes de información que utilicé para hacer este video, les dejo acá algunas referencias. Pero es que eso está en inglés. Clic derecho traducir, lo siento. Y acá les dejo otras fuentes adicionales por si quieren ir a revisarlo. Pero es que eso está en inglés, entonces piensen la gente que no habla inglés. Te voy a dejar de seguir. Lo siento. Estas son las fuentes que utilicé para el video. Insisto, clic derecho traducir. No les quita nada si lo quieren ir a revisar. Descarguen este video, compártanselo a su tía religiosa, háganle entender que realmente Halloween no tiene nada de satánico, pásenla rico con sus niños, con sus niñas, con los más pequeños de la casa, permítanles que se disfracen, que al menos por una vez, por una noche, ellos puedan ser superhéroes, puedan ser bailarinas, médicos, doctores, enfermeros, abogados, qué sé yo. Que por una vez, por una noche en el año, ellos dejen volar su creatividad y créanme que esto es sumamente beneficioso para ellos y para ustedes porque pueden volver a ser niños y pueden sanar todas esas heridas que tal vez a ustedes le generaron sin saberlo porque a ustedes también les prohibieron que se disfrazaran porque esto era satánico. Lean mucho, cuestionen todo, síganme en todas partes como Calavera Barbada y Hell Satan.